Y hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a Android Studio, donde la tecnología se convierte en algo genial. Bueno, gente, por fin te vengo a traer la review completa del Mate 20 Pro. Vamos a analizar todas las características y especificaciones técnicas, pero también te voy a entregar mi opinión acerca de este terminal, para que tú tengas una idea de lo que puedes hacer con el smartphone y que tengas también una idea de cómo este smartphone se puede adaptar a tu estilo de vida. Así que pues nada, relájate en la silla, descansa, porque vas a mirar la review completa del Mate 20 Pro. Déjame tu like por aquí abajo, escríbeme un comentario de lo que piensas de este smartphone y vamos con el vídeo. Bueno, gente, básicamente quiero tocar el primer tema y vamos a hablar acerca del tema diseño. En el apartado del diseño nos vamos a encontrar básicamente con un smartphone muy bonito, que se adapta muy bien a la mano. Este cristal redondeado acá, curvo en las esquinas, en los bordes de nuestro smartphone, lo hace ver bastante bien. Bueno, en la parte del diseño también quiero resaltar la parte trasera. Esta parte, digamos que tiene una característica que es anti-huellas y antideslizante, lo que nos va a permitir que el smartphone esté mucho mejor a la mano. Esto me gusta muchísimo. Además, el hecho de que se ve muy bonito. Créanme que cuando compramos un smartphone premium, un smartphone tope de gama, buque insignia de cualquier marca, y en este caso del Huawei Mate 20 Pro, buscamos es que se vea genial, que se vea muy bonito a nuestra mano, aparte también de que tenga una muy buena especificación técnica. Por eso en este apartado, a mi parecer, este smartphone tiene un diseño bastante bonito, me gustó muchísimo. Bueno, gente, hablando de diseño, vamos a encontrarnos con este Mate 20 Pro. En la parte superior vamos a tener un notch. Este notch nos va a almacenar lo que son las cámaras de reconocimiento facial. Nos vamos a encontrar con diferentes sensores, pero quiero hablar del apartado seguridad, y es que créanme que el reconocimiento facial es excelente, o sea, es muy bueno, de verdad. Digamos que lo estuve probando, lo estuve analizando, y miren, simplemente lo que ustedes deben hacer es, o sea, acomodar su rostro ahí en los ajustes de alguna manera muy fácil. Lo acomodan, van reconociendo su rostro, y simplemente con el hecho de ustedes oprimir el smartphone, miren, ahí se desbloqueó, o sea, es instantáneo. Miren, les voy a mostrar que si yo estoy aquí y lo prendo, directamente entra. O sea, de verdad me gustó muchísimo, y es que nos va a permitir un reconocimiento facial no solamente de un ángulo, sino de diferentes ángulos del smartphone, lo cual está muy bien. En este punto del reconocimiento facial quiero contarles algo rápidamente, y es que algunos amigos me han dicho que el reconocimiento facial de sus smartphones son bastante molestos. ¿Por qué? Básicamente me dicen que tienen que colocarse el smartphone casi de frente, o sea, que no pueden tener el smartphone acá, que solamente usted lo mire y automáticamente el smartphone se desbloquee. Tienen que colocar el smartphone casi al frente del rostro para que, digamos, que funcione el reconocimiento facial. La verdad, créanme, esto no pasa con el Mate 20 Pro. O sea, el reconocimiento es instantáneo. Es que vuelvo y les digo, muy bueno, la verdad. Ok, y hablando, como les dije, de apartado de seguridad de nuestra información para acceder a nuestro smartphone, vamos a hablar de lo que viene siendo la huella dactilar en pantalla. Como bien sabemos, digamos que la tendencia ha sido a que cada vez el smartphone tenga mucho más pantalla y que podamos utilizarlo de una manera mucho más práctica, ¿verdad? Pues bueno, Huawei ha sido la primera marca reconocida que ha lanzado esta tecnología y que la ha incorporado en nuestro Mate 20 Pro. Bueno, gente, básicamente enlazar la huella es muy fácil. Entramos a los ajustes, colocamos lo que es como tal la protección a base de huella dactilar en pantalla, y es muy fácil. Solamente debemos colocar nuestro dedo, o sea, lo colocamos y automáticamente se desbloquea el smartphone. Es que, chicos, miren cómo tengo acá la huella, la coloco y ¡pum! Se desbloquea automáticamente. Esto está súper cool, ¿no? Es que quiero mostrarles otras porque es que me parece muy severo. Es que miren, pa, ahí entramos de manera instantánea. Esto nos va a permitir que tengamos varias formas de desbloqueo y adicional tecnología en un smartphone, que finalmente es lo que todos queremos, que haya una revolución, una innovación verdadera, no una innovación como muchas otras marcas nos tienen acostumbrados. Así que en el punto de seguridad, de reconocimiento facial y el sensor de huella dactilar en pantalla, mi Mate 20 Pro se lleva un 10. Bueno, gente, básicamente en el siguiente apartado que vamos a tocar va a ser el apartado de la pantalla, y es que es donde vamos a poder observar todo nuestro contenido digital. Todas nuestras redes sociales son las que vamos a por acá, ver todos nuestros juegos y básicamente interactuar con nuestro smartphone. Así que esta pantalla cuenta con un acabado en cristal en 3D, con unas curvas verdaderamente suaves que están muy geniales al tacto y me encantaron muchísimo. Y pues nada, vamos a encontrarnos con un panel OLED, digamos de 6.3 pulgadas, con una relación de 19.5:9. Básicamente la resolución
máximo que vamos a contar con nuestro smartphone va a ser de 1440 por 3120 píxeles. Y la densidad de píxeles por pulgada va a ser de 539. Va, chicos, que si la comparamos con muchísimos smartphones del mercado, miren, ahí le está saliendo la comparativa, por ahí. Está muy, pero que muy bien esta pantalla. Bueno, gente, básicamente esas son las características técnicas de lo que viene siendo la pantalla. Ahora les voy a comentar mi experiencia y lo que a mi parecer es la pantalla del Mate 20 Pro. Bueno, gente, básicamente la primera impresión que tengo es que el smartphone es súper genial en el apartado de la resolución. O sea, no vamos a ver ningún píxel, no lo vamos a identificar, nuestro ojo no lo va a identificar, y esto me permite ver mejor contenido multimedia, y esto me gusta muchísimo. O sea, esta es una de las mejores pantallas que yo he visto, y aunque es una pantalla AMOLED, que mucha gente, digamos, que critica un poco las pantallas AMOLED, pues esta pantalla hace muy buen trabajo. Digamos que en los bordes, en los acabados del terminado de la pantalla está muy bien, permite unos buenos colores, permite, digamos, que los blancos se vean bastante blancos, que esos negros resalten, y en el diario común, en el diario vivir, o sea, la pantalla está muy bien trabajada en el sentido que, por ejemplo, si estamos en un día bastante soleado, no es que nos vaya a costar ver nuestra pantalla, es que esto básicamente es lo que debemos observar en un panel, que en el diario vivir nosotros podamos, pues no sé, interactuar con nuestra pantalla, que si estamos en un día soleado, pues la podamos ver, podamos chatear, podamos enviar y ver nuestros videos, y adicional también hacerlo desde varios ángulos de visión, y esto es lo que permite el Mate 20 Pro. O sea, que si tú estás diagonal puedes observarlo, que si lo giras de esta manera pues puedes observarlo, que si está así inclinado puedes observar. Esto es bastante importante. Muchos de los smartphones que hay en la actualidad, digamos, con unos paneles diferentes, y esto puede ser de cierta manera un problema en algunos smartphones. O sea, que digamos tú tienes el smartphone como en la mano y no puedes observarlo directamente, siempre tienes que buscar como un ángulo específico, y pues mis sensaciones fue que de cualquier ángulo puede ver este celular. Ahora, tiene un modo de inteligencia artificial, y ya vamos a hablar un poquito más adelante de la inteligencia artificial, que es lo que te va a permitir que el nivel de brillo esté bastante optimizado en el modo automático. La verdad, eso funciona muy bien en este smartphone. El nivel de brillo me gusta muchísimo en cuanto al tema de que se acomode a mi luz ambiente, y esto en el día a día termina siendo de bastante ayuda, no solamente para nuestros ojos, para no esforzarlos, sino también para el tema de eficiencia energética. Algo que me gusta muchísimo de la pantalla es que podemos configurarla con notch, como están viéndolo aquí. Eso es, miren, pueden configurarla con el notch. Ok, aquí lo tenemos con el notch, y si lo oprimimos aquí, ¡pum!, quitamos el notch como nosotros queramos. Miren cómo se ve. O sea, esto es lo que nos va a permitir la pantalla, que está bastante genial, bastante cool, como nos guste, como nosotros queramos. Adicional, en el apartado de las especificaciones de pantalla, me gustó muchísimo que podamos trabajar con muchos contrastes, con muchos colores. Esto nos lo va a permitir nuestro smartphone. O sea, podemos tener un aspecto que me gustó muchísimo, quiero mostrárselo, se llama el de color y descanso visual. O sea, si entramos, digamos que podemos colocar un tono más natural, podemos manejar las temperaturas, el color. Esto es lo que nos va a permitir nuestra pantalla para que, digamos, el smartphone se adapte a nosotros y nosotros no tengamos que adaptarnos al smartphone. Y es que es aquí donde quiero tocar el apartado de inteligencia artificial, y es que básicamente yo quiero definirlo para todos ustedes en algo muy sencillo. El smartphone, llámese cualquiera, pero pues en este caso el Mate 20 Pro, se pueda adaptar a nosotros. Y esto es un punto bastante relevante, y creo que el Mate 20 Pro la ha sacado verdaderamente del estadio con la incorporación de la inteligencia artificial. Como les dije, también vamos a tener la opción de, digamos, que acomodar lo que es el panel de nuestro smartphone. Vamos a poder colocar las resoluciones que nosotros queramos, vamos a poder modificarlas dependiendo de nuestras necesidades y dependiendo del ahorro energético que queramos llevar. O sea, en el apartado pantalla vamos a tener muchísimas y muy buenas opciones. Bueno, gente, otro aspecto que hay que ver, observar realmente de una pantalla, es que si verdaderamente cuando yo le hago, digamos, una orden o le entrego una orden al smartphone, o sea, él me responda, gente, él me responda de que yo mueva mi smartphone y el panel o la pantalla me responda. Creo que en este panel no vamos a tener ningún tipo de problemas. O sea, él funciona muy bien y me dio muy buenas sensaciones. Bueno, gente, algo que me gustó básicamente también de la pantalla es que vamos a poder colocar, digamos, que la forma de navegación que a nosotros nos quede mucho más fácil. Vamos a seleccionar entre gestos, navegación con teclas y navegación con el dock clásico. Podemos elegir el que nosotros queramos, y miren, ahí está. Podemos seleccionar gestos, es simplemente pues interactuar con nuestro smartphone. Podemos seleccionar navegación con teclas, que son como las teclas super clásicas de Android.
y el dock de navegación, que viene siendo como el botoncito donde vamos a poder oprimir y hacer muchas gestiones ahí. Bueno, gente, vamos a pasar directamente con el corazón de nuestro smartphone y el que nos va a permitir hacer todos los procesos dentro de él, y es que vamos a contar con un procesador Kirin 980 y nos va a acompañar 6 GB de RAM. Adicional, vamos a contar una versión de 128 GB de ROM que nos va a permitir almacenar cualquier y cantidad de información en nuestro smartphone. Ok, vamos a contar directamente con Android 9 y nuestra capa de personalización va a ser EMUI. Bueno, aquí hay algo que me gustó muchísimo, y es que aunque no es Android puro completamente, esta capa de personalización, esta interfaz que digamos la marca nos entrega en el Mate 20 Pro está muy bien trabajada, gente, muy bien trabajada. Me gustó muchísimo porque es muy intuitiva, es fácil de usar, es rápida, es óptima, y eso me gustó, que realmente en el día a día se nos convierte en una facilidad de utilizar nuestro smartphone. Ok, básicamente aquí lo que tenemos que observar es que nos ingresa muy rápido a todas las aplicaciones como tal. Vamos a ejecutar, por ejemplo, no sé, los mapas, y ustedes se darán cuenta que la ejecución es casi inmediata. Podemos hacer el gesto de pinza, podemos actualizar el mapa súper rápido, podemos ejecutar también muchísimos juegos. Esto me gustó muchísimo. Digamos que estuve haciendo la prueba del Asphalt y realmente el juego me pareció que corría muy bien, la velocidad del teléfono estaba bastante bien. Podía entrar al dispositivo, entrar a otra aplicación, no sé, supongamos que estaba jugando, me llegó un WhatsApp, entré al WhatsApp, luego volví al juego y el teléfono, el smartphone funcionó y respondió bastante bien. No va a tener ningún problema ejecutando aplicaciones de uso cotidiano como Facebook, como WhatsApp, como Twitter, como Instagram, y tampoco con aplicaciones que requieran de alto esfuerzo del procesador. Ok, algo que me gustó bastante, y hablando del entorno de lo que es la interfaz del Mate 20 Pro, y es que digamos nos permite facilidad en ciertas cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes pues han hecho capturas de pantalla, creo que sí, donde básicamente tenemos que hacer muchas combinaciones. Pues aquí solamente tenemos que dar un doble tap con nuestro nudillo, eso es, ahí doble tap, y nos va a capturar lo que es nuestra screenshot. Si queremos grabar nuestra pantalla, simplemente hacemos con los dos nudillos y automáticamente nos va a aparecer el menú de grabación de pantalla, le daríamos iniciar y automáticamente nuestro smartphone estaría grabando. Digamos que estas son opciones que se agradecen bastante al fabricante que tengan, porque nos hace un uso diario muy fácil. Como les dije, gente, tener un procesador de estos lo que nos va a permitir es tener mayor eficiencia en los procesos de nuestro smartphone, en el proceso energético, en el proceso de navegación por nuestro smartphone, ejecutar una o dos aplicaciones, ejecutar multitarea. Esto está bastante bien. Y es que la opción de los múltiples núcleos en un CPU es lo que nos va a permitir en este Mate 20 Pro ejecutar muchos procesos a la vez y que no haya una ralentización del proceso o que nuestro smartphone no se empiece a calentar. Créanme que cuando jugamos muchísimo tiempo en cualquier otro smartphone empieza a sentirse como esa sensación de calor en la mano, y es algo que nosotros no queremos sentir, la verdad. Por eso creo, y por experiencia de uso, que este es uno de los mejores smartphones en cuanto al tema de manejo de los procesos de él mismo. Adicional, algo que me gustó muchísimo también, gente, es que vamos a poder sincronizar de una forma súper loca, muy genial, el tema del GPS. O sea, la precisión es muy buena y esto está muy cool. Porque no sé si les ha pasado que muchas veces ustedes van como navegando por la ruta, van andando, y como que el smartphone les dice que están como una cuadra más atrás. Eso es por el sensor del GPS, por el chip del GPS, que nos va a permitir ubicarnos en un punto exacto dentro del mapa. Así que un muy buen punto en ese aspecto para el Mate 20 Pro, claramente. Y bueno, gente, vamos con nuestro siguiente aspecto, y es el aspecto de la batería. Y es que, ¿qué me dicen de la batería? Si es que vamos a contar con una batería de 4200 miliamperios. Pero hey, quietos ahí, a mí casi no me gusta enfocarme mucho en el apartado de los números, aunque son necesarios. Como les dije, el apartado de características, de especificaciones de este smartphone es que nos dice que tiene 4200 miliamperios de batería, pero realmente donde nosotros vemos esa batería es reflejada en el uso diario, es reflejada en si nos dura o no nos dura la batería lo suficiente. Pues bueno, chicos, me voy a detener acá para darles un pequeño dato que yo he hecho de recopilación, y es que este smartphone me ha durado con un uso intensivo, es decir, que lo he utilizado pues todo el día, que he estado como chateando, que he estado como a veces jugando,
navegando, interactuando con el smartphone, me ha alcanzado a dar con todos los sensores activos, es decir, con el GPS, a veces uso el Wi-Fi, a veces pongo el Bluetooth, un día y 5 horas más o menos, un día 3 horas más o menos es el promedio que me ha dado de rendimiento de la batería. O sea, chicos, esto es una completa locura, en serio. O sea, un día y al otro día como 3 o 4 horas es muy bueno. Y créanme que cuando el uso es bastante restrictivo, el tiempo de uso del smartphone puede llegar prácticamente a 2 días. O sea, una completa locura, gente. Pero bueno, no solamente nos podemos detener en el aspecto de que nos va a durar mucho la batería, sino que también, digamos que la forma tecnológica, ¿por qué logra hacer este smartphone estos niveles de optimización de batería? Y es lo que les digo, gente, el procesador tiene muchísimo que ver en este aspecto, digamos, de la duración de la batería. El Kirin 980 funciona exquisitamente genial y por eso es que nos va a permitir esta optimización. Y bueno, adicional, aquí hay un dato que me encantó, que me pareció una locura completa, y es que imagínense, o sea, bien tenemos un smartphone que nos va a durar fácilmente un día, pero es que prácticamente podemos cargar el 70% de la batería, el 70% de nuestra batería en 30 minutos. Y es que o sea, yo les quiero mostrar a ustedes y ¡pum! Miren, gente, miren, si yo coloco mi smartphone a cargar, miren cómo le incorpora, cómo le llega, cómo captura la energía el smartphone. O sea, él está ahí como cargando y vamos a tener una carga de 40 watts y esto es lo que nos va a permitir, o esto es lo que se va a traducir en una carga más o menos de 70% en 30 minutos. Adicional, vamos a contar algo también muy genial y es el tema de la carga inalámbrica. O sea, vamos a contar con una carga inalámbrica que básicamente cargará el teléfono o el smartphone en unas 2 horas y 30 minutos aproximadamente en su totalidad en la carga inalámbrica. Yo pensaría que este es uno de los nuevos retos que se debe, digamos, que colocar la marca como tal para desarrollar, para que podamos tener una mayor velocidad de carga en la inalámbrica. Pero créanme, la que tiene de 15 watts también es una completa locura. O sea, cargar un smartphone en 2 horas en una base, en un dock de carga inalámbrica es algo loco. Y me faltaba decirles un datico: el teléfono carga absolutamente todo más o menos en unos 58 minutos aproximadamente. Eso es lo que se tarda en cargar. Finalmente, entonces tendríamos la relación de carga: 58 minutos de carga completa de 0 a 100 por un día y 3 o 4 horas de uso. Díganme ustedes si es algo bueno o es algo malo. Y bueno, gente, otro tema que me pareció muy interesante y que es una de las innovaciones de este Mate 20 Pro es la carga reversible o carga a la inversa. Ustedes se estarán preguntando, pero Cristian, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es eso de la carga a la inversa? Pues es sencillo, gente. Este smartphone lo que me permite es que puede cargar otro smartphone. Él lo puede cargar de una manera pues fácil, sencilla. Simplemente yo me vengo aquí a mi Mate 20 Pro, entro al apartado de batería, activo el sistema de, digamos que de suministro de alimentación inalámbrico, lo activo, eso es, simplemente lo voy a aceptar y solamente tengo que colocar el otro smartphone, así es, junto a mi Mate 20 Pro y automáticamente él va a empezar a cargar. Ahí está, no sé si alcanzan a escuchar, pero obviamente pues ustedes lo están viendo ahí en imagencitas que yo estoy mostrando, porque o sea, tienen su smartphone, colocan el otro smartphone encima, 3, 2, 1 y ¡pum! Empieza a cargar, así de fácil. ¿Y esto para qué, gente? Pues ustedes van a poder entregar un poco de su batería, porque tienen muchísima batería. O sea, no sean tan tacaños, regalen un poquitico de batería a todos sus amigos, a esos que se quedan a la mitad de la rumba sin batería. Pues ustedes simplemente, hey, que necesitan llamar el taxi, claro, con muchísimo gusto, yo le cargo su smartphone. Ah, que necesitan revisar su WhatsApp, tranquilo, yo le regalo un poquitico de batería para que usted simplemente lo ponga encima del mío. Pues como tengo la inteligencia superior, como tengo una IA muy elevada, pues simplemente le cargaré su smartphone. Es algo fácil, sencillo e innovador. Realmente me gustó muchísimo esta opción. Bueno, aquí también en el apartado de batería vamos a encontrarnos con un modo de batería, un módulo exactamente en los ajustes que nos va a permitir optimizar el consumo de energía de nuestro smartphone. Vamos a tener apartados como modo máximo de rendimiento, modo de ahorro de energía, eso es, y un modo de ahorro de ultra energía. Esto básicamente lo podemos usar cuando, pues no sé, salimos a algún lugar donde no vamos a tener digamos que un lugar para cargar rápidamente nuestro smartphone. Pues en estos momentos críticos podemos activar estos módulos de ahorro de batería que nos van a permitir de verdad optimizar nuestra carga energética, llevarla a un extremo, o sea, extender la batería lo que más se pueda. Así que este apartado técnico de la batería me gustó muchísimo, de verdad que podamos elegir estos módulos de IA, de inteligencia artificial que nos ofrece el Mate 20 Pro. Están bastante bien, porque como les digo, se adaptan a nosotros y nosotros no tener que adaptarnos al smartphone.
Es decir, gente, que para mí, a mi parecer, este smartphone es el mejor en rendimiento de batería, el que carga mucho más rápido. Para Cristian Rojas, para Android Studio. Y creo que la marca Huawei se ha enfocado muchísimo en eso, en entregarnos esa esperanza de vida, esa esperanza de poder llegar al final del día con batería, que esto verdaderamente lo estábamos perdiendo muchísimo con tantas actualizaciones de sistema, con tantas aplicaciones que tenemos instaladas. Se nos estaba haciendo muy difícil con algunos smartphones. Pues nada, gente, con véanlo, con esta hermosura, creo que vamos a poder llegar al final del día en muchísimo tiempo. Y bueno, chicos, quiero que me acompañen porque ahora vamos a probar la cámara. Sí, señoras y señores, vamos a probar la cámara. Vamos a mirar qué nos trae la cámara, qué opciones nos trae la cámara. Para ello hice algunas tomas externas, hice algunas pruebas técnicas en la parte de afuera y quiero que ustedes me acompañen a observar esas pruebas. Creo que también aquí vamos a analizar directamente en el estudio el apartado técnico de la cámara, cómo nos ubica, sus herramientas, su disposición de aplicación de cámara, y luego observaremos las pruebas técnicas que yo he hecho con el Mate 20 Pro. Bueno, básicamente enfocándonos en la cámara, vamos a mirar que está firmada bajo la marca Leica y vamos a contar 3 cámaras con sensores de 40, de 20 y de 8 megapíxeles respectivamente. Básicamente realmente vamos a contar con un teleobjetivo, un gran angular y además de un angular estándar. Bueno, gente, vamos a hacer la revisión de las cámaras del Huawei Mate 20 Pro. Vamos a capturar fotografías como si saliéramos de campo, como si fuéramos a un picnic, fotografías que haríamos normalmente. Vamos a ver algunos modos que este smartphone nos permite y que nos va a traer unas geniales fotografías. Bueno, vamos a revisar directamente lo que es la cámara, o más bien las 3 cámaras del Huawei Mate 20 Pro, que están muy brutales, muy bestiales. Vamos a ejecutar nuestra cámara directamente acá y vamos a encontrar, digamos que con estos modos de fotografía. Vamos a encontrarnos directamente con el primero de ellos, que sería la foto normal, o sea, la foto que haríamos normalmente en cualquier caso, en un picnic. Ok, el smartphone nos va a permitir de esta manera generar un X1, que ese sería la fotografía normal. Ahí vamos a capturarla, eso es, sería la fotografía número 1. Vamos a tener un zoom por 3. Este zoom todavía sigue siendo con un zoom de óptima calidad, un zoom bastante bastante bueno. Miren, por ejemplo, cómo se ve acá la fotografía. La fotografía se ve bastante bien. Y el siguiente zoom sería un zoom digital de zoom X5, aquí lo vemos, 5X. Eso es, podemos enfocar y capturamos la fotografía de nuestra modelo y se ve todavía muy bien. Aunque, como les digo, este es un zoom digital, pero está bastante bien. Luego nos encontraremos directamente con el gran angular. Este gran angular es el que nos va a permitir capturar mucha información, digamos que en una fotografía. Así el objeto esté muy cerca, vamos a poder capturar lo mayor posible, y ustedes lo están viendo acá. Por ejemplo, vamos a darle la fotografía. Esto está bastante bien y miren cómo se ve, o sea, captura muchísima información en la fotografía y hace que las fotografías que nosotros tomemos queden con bastante información. Algo que me encantó del nuevo Huawei Mate 20 Pro en lo personal, y es el sistema de inteligencia artificial. Este sistema de inteligencia artificial te va a permitir, digamos que cuando tomes una fotografía, identificar el panorama en el que estás. Por ejemplo, cuando yo, digamos acá, voy a tomar una fotografía, automáticamente me va a identificar si es vegetación, si es nube, si estoy capturando de pronto un animal, un perro. Me va a identificar que estoy tomando fotografías en ese paisaje y asimismo me va a automatizar la toma de fotografía, es decir, me va a colocar mejores colores, me va a ayudar a que capture una mejor foto. Bueno, gente, vamos a pasar directamente con el modo retrato, este modo que es tan anhelado por todas las personas en el mundo y que está siendo tan popular. Pues el Huawei Mate 20 Pro las toma bastante bien, difumina muy bien ese fondo y enfoca bastante el objeto que queremos que resalte. Entonces, por ejemplo, vamos a comparar aquí el modo retrato y vamos a colocar y hacer la captura de nuestra fotografía. Eso es, tomamos la foto, automáticamente vamos a nuestra galería y miren cómo la fotografía queda de bien, o sea, el fondo queda muy borroso y nuestra modelo o la persona o el objeto que queremos enfocar queda muy bien. Esto me gustó muchísimo del modo retrato. Adicional, vamos a tener efectos de luminosidad. Vamos a darle clic acá, vamos a tener acá, por ejemplo, este es el efecto normal. Sin iluminación, vamos a contar también con el efecto cabina. Estos efectos lo que van a permitir es aumentar, digamos, la saturación, aumentar, digamos, la calidad de la fotografía, dependiendo del ambiente. Miren, por ejemplo, acá cómo me captura un poco mejor el cabello, me lo pone un poquito más elevado de color y nos va a permitir tomar fotografías mucho más profesionales, dependiendo del ambiente en el que estemos. Por ejemplo, este modo vitral, vamos a capturar una fotografía en modo vitral ahí, eso es.
Miren cómo, digamos que se levantan los colores, ese verde se levanta, se ve muy bonito y pues vamos a poder compartir fotografías en nuestras redes sociales con muy buena calidad. Este modo pop está bastante bien. Este modo pop es cuando vamos a tomar fotografías, por ejemplo, en modos, digamos, de discoteca, en modos donde hay mucha luz y pues resalta la persona o, como les digo, resalta el objeto. Miren cómo se ve de bien. O sea, está muy bien trabajado y eso me gusta bastante. El siguiente modo sería el modo noche. Este modo está muy interesante, pues para capturar fotografías en modo noche podemos dejarla ahí quietico. Eso es nuestro modo de noche. Pues nos capturaría bastante información y muy definida, o sea, la verdad muy definida. Este modo lo utilicé más o menos a las 10 de la noche y la verdad me parece que toma unas buenas fotografías, se ve muy bien. También vamos a contar con un apartado de video. El apartado de video me gustó muchísimo. Vamos a poder hacer muy buenas capturas, muy buenas tomas. Bueno, y estamos directamente en la prueba de video con nuestro Huawei Mate 20 Pro. En este momento estoy grabando con el audio del smartphone y también estoy grabando a una resolución de 4K. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Miren el nivel de detalle que se ve bastante genial. El ajuste automático del enfoque está bastante bien. Miren allá atrás cómo se ve, está muy chévere. La verdad me parece muy genial. Díganme en los comentarios qué tal les parece el modo de grabación. Les recuerdo, estamos grabando en este momento en 4K. Uno de los modos que me faltaba revisar es directamente el modo super macro. Este modo nos va a permitir capturar al detalle fotografías que queremos, digamos que capturar, al detalle objetos desde una distancia bastante cercana. Entonces simplemente tenemos que acercar nuestro smartphone. Él automáticamente con su inteligencia superior va a detectar que estamos queriendo capturar una foto super macro. Vamos a darle OK, tomamos la fotografía y automáticamente ustedes van a mirar la calidad del detalle que genera. O sea, miren cómo se ve. O sea, se ve bastante bien. Podemos ver toda la corteza del árbol, cómo se observa acá. Y esto lo vamos a poder hacer con animales, con insectos, con plantas, para capturar la mejor fotografía en modo super macro. Creo que este es uno de los smartphones pioneros en ese aspecto y me gustó bastante. Creo que más adelante en un próximo video haré una revisión completa de lo que viene siendo como tal la cámara. Y bueno gente, espero te haya gustado la review del Huawei Mate 20 Pro aquí en el canal. No olvides de verdad suscribirte por aquí abajito, dejarme tu pulgarcito arriba, tu like. Muchas gracias por unirte a Android Studio, por ver todos los videos del canal, por estar muy pendiente de todas las novedades que nosotros sacamos. Un abrazo y hasta la próxima gente.